buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en TV UNAM, haciendo eco de todas esas actividades y conocimiento que genera nuestra casa de estudios desde muy distintas disciplinas y ámbitos. Hoy comenzaremos celebrando los 115 años del Servicio Sismológico Nacional en nuestra entrevista de hoy. Además les daremos los detalles del Premio de Novela Juvenil Universo de Letras. Ya está abierta la convocatoria. En nuestro Golfo de México viajaremos hasta la península de Yucatán para conocer una reserva ecológica bellísima que es Celestum. Y como cada semana nos acompaña la voz y la experiencia del doctor Carlos Rosales. Quédense con nosotros, comenzamos. El 5 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional cumplió 115 años de labor. Actualmente es reconocida como una de las instituciones más emblemáticas del país en materia de prevención y monitoreo sísmico. Y bueno, como sucedió desde sus inicios en Tacubaya, se mantiene comprometida con la investigación y el bienestar de la sociedad a través de la innovación. El día de hoy celebramos el trabajo realizado desde 1910 y para ello saludamos al doctor Arturo Iglesias Mendoza, quien es el jefe del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí de nueva cuenta. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues bienvenido para hablar de este aniversario, de todo lo que ha sido y además de lo que se propone, porque es una instancia que no para. Comencemos por conocer qué es el Servicio Sismológico Nacional. Bueno, el Servicio Sismológico Nacional es la institución encargada de la caracterización de los sismos a lo largo de la República Mexicana. Esta es su principal tarea desde 1910, pero también, no menos importante, es la encargada de garantizar el resguardo y el buen uso de los datos sismológicos de estos 115 años. Lo cual no es una cosa menor. ¿Cómo está conformado actualmente? ¿Ha crecido, ha ido ampliando sus espacios, sus áreas de investigación y trabajo? Cuéntanos cómo está conformado hasta el personal que forma parte del servicio, doctor. Sí, somos alrededor de 30 personas que trabajamos en el Servicio Sismológico Nacional. Muy poquitos para todo lo que hacen. Sí. Universitarios, por cierto, todos, profesores de la UNAM, muchos de ellos, técnicos académicos administrativos de nuestra universidad. Orgullosamente. Sí, tenemos dos sedes. La sede de Ciudad Universitaria y la sede del Centro Alterno de Monitoreo de Pachuca, y además tenemos una red de estaciones a lo largo de todo el país que en total suman unas 100 estaciones distribuidas desde la parte más norte del país hasta el sur. Pues hablaremos de todo este trabajo, pero me parecería interesante que nos ayude a entender un poquito de la historia, de la transformación, de qué ha sucedido a lo largo de estos 115 años, doctor. Sí, bueno, con mucho gusto. Pues el 5 de septiembre de 1910 es inaugurado el Servicio Sismológico Nacional en la Estación Central de Tacubaya, la primera estación del Sismológico Nacional, y a lo largo de este tiempo se ha ido evolucionando y cambiando. En 1929 es una fecha muy importante porque el Servicio Sismológico Nacional pasa a formar parte de la Universidad Nacional junto con el Instituto Geológico Nacional. Y a finales de los 40 es fundado el Instituto de Geofísica y le es encargado el servicio sismológico al Instituto de Geofísica hasta donde nos encontramos ahora. Creo que hay algunas fechas muy importantes que destacar, como desde luego el 19 de septiembre de 1985, claro, que como en muchos otros aspectos para el Servicio Sismológico Nacional, pues también fue un parteaguas a partir del cual el crecimiento ha sido más sostenido y más importante en términos de instrumentación, de modernización de un servicio de 115 años, ¿no? Desde luego, no todos los equipos pues, son completamente diferentes, mucho más modernos, con mejores capacidades. Por supuesto, tiene que ver esta vigencia con la transformación tecnológica, sí, de formación de recursos humanos, pero ¿Qué ha cambiado, digamos? Surgió con un objetivo muy claro, y cómo se ha modificado a raíz de estos eventos como el del 1985 en particular, el de la década de los 50, incluso hasta el del 2017, doctor. Sí, bueno, desde luego la tecnología ha cambiado de manera notable en términos, por ejemplo, de las comunicaciones, del almacenamiento de los datos, de la precisión con la que se puede registrar los sismos.
Pero una constante a lo largo de este tiempo, pues yo creo desde 1929 son los valores universitarios que guían al propio Servicio Sismológico Nacional, ¿no? Las labores fundamentales de la universidad pues están procuradas también por el Servicio Sismológico Nacional, como la divulgación de la ciencia y la cultura, la formación de recursos humanos y la investigación científica. ¿Qué cambia? ¿Qué significa que este servicio sismológico sea nacional y sea universitario? Sí, tiene esta doble condición que es muy interesante y sobre todo eso, ¿no? Que nuestros principios son los de la universidad, que las decisiones que se toman, que son autónomas en términos de decisiones del Estado, pues las toma la universidad, ¿no? Y eso nos da también, yo creo que bastante credibilidad, ¿no? En términos, por ejemplo, de el cálculo de magnitud y el de localización, pues nosotros no atendemos más que los principios propios de la academia, de la investigación científica. Cuéntenos un poquito sobre cómo funciona en el día a día. Se está monitoreando todo el tiempo, tenemos sismos todo el tiempo, pero las personas, la sociedad no nos enteramos de ello a cada momento, si no queremos, pero cuéntenos cómo funciona, digamos, esta conexión entre la sede aquí en Ciudad Universitaria, la sede Espejo, que está en Pachuca, perdón, en la Ciudad del Conocimiento, y estas antenas o esta red que está distribuida en el resto del país. Sí, bueno, tenemos estas estaciones que están todo el tiempo funcionando y transmitiendo los datos en continuo de estas 100 estaciones a lo largo de todo el país. Estas estaciones transmiten sus datos usando tecnología satelital, de tal manera que en muy poquito tiempo estamos viendo lo que está pasando, más que ver, pues sentimos, ¿no? Lo que está pasando en términos sismológicos, por ejemplo, en Mérida o en Guerrero, o en cualquier parte del país donde hay estas estaciones. Estos datos son enviados la mayor parte de ellos por satélite, son entonces almacenados aquí, recibidos aquí en Ciudad Universitaria, en el centro principal y en el centro alterno de manera simultánea, y entonces estos datos son analizados y procesados continuamente. Tengo que decir que el Servicio Sismológico Nacional es un servicio 24/7 que opera todo el año, que todo el tiempo hay personal y que efectivamente todo el tiempo se está monitoreando la sismicidad. Nosotros actualmente tenemos el registro de aproximadamente unos 100 sismos al día, de los cuales afortunadamente, en promedio, ¿no? Pero afortunadamente, pues la gran mayoría de estos pues no son percibidos por nadie, afortunadamente, pero sí por estos sensores que tienen capacidades de detección muy impresionantes. También, por ejemplo, registramos sismos que ocurren al otro lado del mundo, en Japón o en Turquía, si tienen magnitudes de magnitud 6 para arriba, pues son perfectamente registrados, ¿no? Y ahí hay algo muy interesante, y es que la sismología no solo sirve para la caracterización de los sismos locales, sino sirve también para el conocimiento propio del planeta. Las ondas sísmicas que atraviesan todo el planeta, por ejemplo, desde Japón o desde Kamchatka, ¿no? A la hora de analizarlas dan información muy valiosa acerca de cómo es este planeta. Qué bueno que nos menciona esto, porque iba a preguntar justamente qué se hace con toda esta información. Están sabiendo, registrando que hay sismos en todo momento. ¿Cómo se da salida a toda esta información? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se da el vínculo también con otras instituciones, no solamente universitarias, sino federales o internacionales, doctor? Sí. Bueno, en primera instancia el Servicio Sismológico Nacional es digamos, hermano del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, y además también proveemos datos para la investigación en otros centros de investigación nacionales e inclusive internacionales, y esos datos pues son analizados por una cantidad importante de investigadores, no tantos, ¿no? Porque en México somos un país con muchos sismos, pero con pocos sismólogos en realidad. Y yo diría que la información que se genera en el Servicio Sismológico Nacional, o que se ha generado en estos 115 años, pues es la columna vertebral de la investigación en sismotectónica en México, ¿no? Digamos, hay otras redes muy importantes como la del Instituto de Ingeniería u otras redes en otros lugares del país, pero digamos como columna vertebral creo que sí es la... Eso es interesante, cómo crear, cómo formar recursos humanos, quiénes y cómo pueden participar en el Servicio Sismológico Nacional, digamos, cuáles son las carreras afines o qué estarían buscando en términos también de docencia. Sí, tenemos varias áreas en el Servicio Sismológico que se complementan.
Una parte es la geofísica, que es propiamente el análisis del fenómeno, y ahí sobre todo nuestros compañeros que trabajan en esta área son ingenieros geofísicos o licenciados en física o en ciencias de la Tierra, que se especializan en esta área que es la sismología. Pero también tenemos ingenieros electrónicos y en telecomunicaciones, pues, que son muy importantes para tener el funcionamiento adecuado de las estaciones y de su comunicación. Y también tenemos un grupo muy importante de cómputo que hace muchas cosas que tienen que ver con los sistemas, son sistemas complejos y el resguardo de los datos, la seguridad del sistema. Tenemos también una parte importante de divulgación científica, nos gustaría más, pero tenemos una parte importante, así es que también divulgadores son bienvenidos. Son bienvenidos al servicio sismológico. Claro. Doctor, además de todo este trabajo que realizan, por supuesto, de forma cotidiana, están en expansión, encuentran o comienzan o celebran más bien este 115 aniversario en un proceso que tiene que ver con ampliar los horizontes. ¿Cómo y qué está sucediendo en este momento? ¿En qué consiste? Sí, bueno, es un gran proyecto financiado por el Gobierno Federal, por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Implica un crecimiento muy importante de la red, como le mencioné, tenemos alrededor de unas 100 estaciones operando. Y este proyecto implica la instalación de 40 nuevas estaciones, distribuidas también en otras partes donde no tenemos estaciones, y también el fortalecimiento del monitoreo desde el Centro Alterno de Monitoreo de Pachuca. Así es que es un proyecto muy importante que en los próximos 2 o 3 años veremos reflejado, seguramente sobre todo en el número de sismos que vamos a poder reportar. Va a parecer que tiembla más, pero no, en realidad se va a registrar y tendremos mayor capacidad de detección. Sí. Esto es muy importante porque tiene que ver con el impacto que tiene toda esta investigación, no solamente en el momento, como nos decía, para conocer cómo está conformado nuestro planeta, sino para, por ejemplo, creación de reglamentos de construcción. ¿Cómo impacta esto? Porque es una institución además como muy cercana, o se ha vuelto así por las circunstancias obligadas, muy cercana a la sociedad, al menos en nuestro país. Sí, la caracterización de lo que se llama el peligro sísmico, es decir, en dónde ocurren los temblores y el tiempo de retorno que tienen, ¿no? Qué tan frecuente ocurren y las magnitudes que pueden desarrollar, pues son los ingredientes fundamentales, no los únicos, pero ingredientes fundamentales para elaborar, por ejemplo, los códigos de construcción y hacer construcciones resistentes a sismos, ¿no? Eso, claro, es muy importante para los que diseñan los códigos de construcciones y los ingenieros que diseñan edificios y diseñan construcciones para construir de manera adecuada ante los diferentes escenarios probables de un sismo. En otras palabras, no es lo mismo construir, por ejemplo, en el puerto de Acapulco, ¿no? En donde los sismos ocurren ahí prácticamente abajo de la ciudad, ¿no? Que construir en la Ciudad de México, que tiene una complicación muy importante. Características muy específicas. De amplificación de las ondas muy notable. ¿Cómo todo este trabajo, esta iniciativa de expansión, pero por supuesto el trabajo cotidiano, contribuye, se traduce en conocimiento que todos podemos entender? Por ejemplo, pienso en materias de prevención, de acción, de cómo debemos reaccionar ante un sismo en particular, doctor. Bueno, es un trabajo cotidiano de picar mucha piedra, digamos. Una cosa interesante, creo, es que en los últimos años nos enfrentamos a todos estos modelos de comunicación diferentes, emergentes, nuevos, que tienen que ver con las redes sociales. Hasta hace no muchos años, por ejemplo, la información que nosotros dábamos, además de darla a las autoridades de manera directa, pues la dábamos por teléfono, ¿no? Las personas hablaban al teléfono aquí en la UNAM y uno contestaba y les decía, pues sí, tembló en tal lugar o lo que sea. Luego, digamos, con el correo electrónico fue un poco más eficiente, pero ahora la información que transmitimos en tiempos muy cortos, pues se vuelve muy eficiente a través de las redes sociales como Facebook, X o cualquier Esto implica algunos retos, por ejemplo, en cuanto a materia de divulgación, que es lo que nos mencionaba también hace unos minutos. Sí, ha cambiado muchísimo los retos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una actividad muy bonita que se llama Platicando con un sismólogo, en donde en un canal de YouTube y de Facebook un colega sismólogo se sienta y en vivo responde preguntas que van llegando. Y lo que hemos notado es, digamos, una asistencia muy importante
aún en horas de trabajo, ¿no? Porque yo creo que la gente está con un ojo al gato y otro al garabato, como Así decíamos. sucede. Y entonces están viendo la actividad en el sismológico, en la escuela, en el trabajo, y haciendo sus preguntas. Y ha sido, por ejemplo, muy efectivo. Yo, por ejemplo, comparo eso con una plática de divulgación en donde a lo mejor 100 personas o 60 personas pueden asistir, desplazarse hasta un lugar a oír la plática de divulgación, a estos nuevos modelos en los que además queda grabado y luego tenemos muchos clics que ven después la actividad, ¿no? Y se responden preguntas, muchas veces preguntas, digamos, muy frecuentes, como la diferencia entre magnitud e intensidad, o qué tan grande puede ser un sismo, o esta creencia de oscilatorio y trepidatorio. Todas estas preguntas se van resolviendo en vivo y con interacción entre las personas. Es muy interesante. Entendiendo y conociendo toda esta historia, porque nos queda muy poquito tiempo para terminar, doctor, ¿cuál es el valor hoy del Servicio Sismológico Nacional en pleno 2025 y qué es lo que tendría que ser para los siguientes años? Bueno, hoy es un servicio importante, reconocido dentro de la universidad y afuera de la universidad. La universidad ha sido muy responsable en los últimos años con el Servicio Sismológico Nacional, en tanto los apoyos que se nos han otorgado para el crecimiento y para la operación continua. Es una labor complicada. El futuro se ve muy interesante. Yo comparo, digamos, este momento en la sismología como guardadas dimensiones, pero como cuando se descubrió o cuando se inventó el microscopio, ¿no? Ver otro mundo completamente diferente que ya existía, pero que no teníamos las herramientas para conocerlo. Y con esta instrumentación nueva, con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, vamos a entrar a este otro mundo que tiene cosas que todavía no sabemos, y es que es un muy buen momento. Ya no tenemos mucho tiempo de hablar Sí. de eso, pero en 30 segundos justo esto. ¿Qué significa la necesidad de contar con tecnología de punta que permita conocer más aquello que ha sucedido siempre, doctor? Bueno, es indispensable para entender mejor el fenómeno, ¿no? Hasta hace, por ejemplo, 20 años, no sabíamos completamente cómo era algo que llamamos el ciclo sísmico, en lo que está basado mucho de lo que se tiene, por ejemplo, en términos de reglamentos de construcción. En los últimos 20 años ha habido una cantidad de conocimiento acumulado que ha modificado completamente esta idea. Entonces, estamos en este momento. Es muy bonito momento para estudiar ciencia y específicamente la sismología. Pues qué bonito terminar así esta entrevista, que se vuelve en verdad un festejo y un agradecimiento, porque el Servicio Sismológico Nacional se ha vuelto, como ya lo decía, una institución muy cercana a la gente por todo lo que hace. Por supuesto, no está incluida esta alerta sísmica que nos suena en otros lados. Esa es otra tarea de la que hablamos en otro momento. Muchas gracias por estos minutos, doctor. Muchas felicidades a Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional, y a todas esas personas que trabajan día con día para que en la realidad tengamos pues mejor información y mejores oportunidades de reaccionar ante estos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, vamos a otro tema, porque ya está abierta la convocatoria del 5º Premio de Novela Juvenil Universo de Letras 2026. Esta iniciativa de Cultura UNAM, a través de su Dirección de Literatura, que invita a jóvenes escritores a presentar obras dirigidas también a este sector de la población. Se trata de una oportunidad para impulsar nuevas voces en la creación literaria y además ampliar el diálogo entre escritores y lectores jóvenes. Pueden consultar las bases en universodeletras.unam.mx y bueno, la fecha límite para enviar sus trabajos es el 26 de noviembre. No se confíen, manos a la obra. Y como cada lunes está con nosotros el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas, y esta tarde nos cuenta sobre un dispositivo para controlar la inflamación. Muy buenas tardes. Hemos visto previamente que existe una relación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Así, en ciertas circunstancias, el cerebro puede mandar señales para regular la inflamación. Basado en este conocimiento, investigadores del Instituto Feinstein en Nueva York, Estados Unidos, han desarrollado un dispositivo que ayuda a controlar la inflamación. Este dispositivo ha sido aprobado recientemente por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. ¿En qué consiste?
El dispositivo es un pequeño aparato que se implanta en el cuello de un paciente que tenga artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico por error ataca a las articulaciones del cuerpo generando una inflamación severa y mucho dolor y falta de movilidad. Con este dispositivo implantado en el cuello se estimula eléctricamente el nervio vago. De esta manera se ha visto que las personas que reciben este tratamiento mejoran muchísimo en su sintomatología de inflamación. Esto es muy interesante porque significa que estas personas pueden ser ahora tratadas sin medicamentos. Esto es una estimulación eléctrica en vez de medicinas farmacológicas. Estas son buenas noticias porque es el primer paso para un futuro tratamiento de enfermedades similares sin la necesidad de medicamentos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y nuestro Golfo de México nos lleva a la península de Yucatán para disfrutar de una reserva ecológica y conocer a una de las especies que la habitan y le dan color. En el noreste de la península de Yucatán existe un sitio impresionante, la Reserva de la Biosfera Rías Celestún. Esta área protegida es parte de la red de humedales del norte de la península de Yucatán y el hogar de cientos de plantas y animales distintos, entre otras de aves migratorias y residentes. Aquí habita una especie espectacular, el flamenco rosado. Estas aves tienen un plumaje rosa o naranja, un cuello forma de S que pueden alargar o encoger según sus necesidades, un pico curvo, extremidades largas y delgadas que parecieran poco aptas para sostener el peso de su cuerpo y patas con membranas entre los dedos. Estas características le permiten vivir y alimentarse en aguas salobres, poco profundas, donde casi no existen depredadores. Los flamencos no se aventuran a zonas profundas ni se meten tierra adentro. A diferencia de otras aves que viajan de norte a sur del continente, los flamencos realizan su migración de este a oeste, desde Celestún, donde pasan los meses de noviembre a marzo, hasta Ría Lagartos, donde generalmente se reproducen, construyen sus nidos y cuidan de sus crías. Y al año siguiente repetirán el mismo viaje. Los flamencos construyen nidos que parecen pequeños volcanes, con el lodo que encuentran en el fondo de la laguna y plumas, piedras, hojas y ramitas. Los padres suelen mantenerse unidos a lo largo de su vida, y ambos se encargan de construir el nido, incubar al huevo y cuidar a su cría. Los bebés flamencos son blancos, con extremidades y cuellos cortos y el pico recto, muy distinto a sus padres. En la península de Yucatán, los flamencos se alimentan de organismos pequeños como moluscos, larvas de insectos y crustáceos de color naranja, que son los responsables de dar la coloración rosada o naranja de sus plumas. Su forma de alimentarse es singular. Se mantienen erguidos y sumergen la cabeza a la altura de sus patas, alargando o acortando el cuello. De esta manera, quedan con la cabeza invertida. Su pico está cubierto de hileras de lamelas, estructuras óseas que funcionan como un filtro, de manera similar a las barbas de algunas ballenas. Mueven sus patas y balancean su cabeza, y con ayuda de su lengua grande y poderosa, hacen pasar el lodo por las lamelas, reteniendo a los organismos que necesitan y expulsando el resto. El flamenco es probablemente el animal más vistoso de la reserva y la que atrae a más visitantes. Por eso es considerada una especie sombrilla, ya que, al protegerla a ella, se conservan también los miles de habitantes de la reserva, muchos endémicos o en peligro de extinción. Solo así, podremos asegurar que este paraíso siga siendo un refugio para la vida silvestre y un legado para las generaciones futuras.
muchísimas caras y muy diferentes, las de nuestro Golfo de México. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la comunicación a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en sus pantallas. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM y también desde el máster. Y nos encontramos aquí mañana a las 2:30 de la tarde, TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.